porción de la Torá que lleva por nombre Sab, que significa ordena. Sin embargo, hoy no nos vamos a enfocar en la parashá Sab, porque hoy nos vamos a enfocar en este Shabbat. Vamos a hablar del día del Shabbat, porque hoy es un Shabbat especial. Todos los días de Shabbat, por supuesto, son especiales, pero siempre hay algunos días de Shabbat que, digamos, destacan. Y este Shabbat es especial y es conocido como Shabbat Hagadol, como tenemos acá en pantalla, el Shabbat Hagadol. Y hoy le hemos titulado a nuestro tema, este Shabbat puede cambiar tu destino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted dígalo, este Shabbat puede cambiar mi destino. Y así es, ¿verdad? Cada día de Shabbat y cada vez que nosotros vamos a la Escritura o abrimos nuestros oídos para escuchar un mensaje que Dios tiene para nuestra vida, ese es un momento que puede cambiar nuestro destino, que puede cambiar el rumbo que lleva nuestra vida hasta ese momento. Así que este es un Shabbat muy, muy especial, es el Shabbat HaGadol. Y bueno, vamos a empezar por decir que hay en el calendario hebreo, cuando nosotros vamos a un calendario hebreo, vamos a ver fechas ahí, vamos a encontrar que hay varios Shabbat, o Shabbatot, que es el plural de Shabbat. Hay varios Shabbatot que reciben un nombre especial. Nosotros de por sí, a cada Shabbat lo nombramos con la porción semanal, ¿verdad? A mí me gusta nombrarlos así, Shabbat Bereshit, Shabbat Baerá, Shabbat Baikra, con el nombre de la porción semanal, para de alguna manera darle una especie de identidad al día de Shabbat, que no la necesita. El Shabbat es maravilloso por el lado que lo veamos, pero me gusta a mí nombrar así el día de Shabbat. Pero en la tradición hebrea hay varios Shabbatot que sí reciben un nombre especial. Tenemos, por ejemplo, el Shabbat Shuvah. El Shabbat Shuvah, que significa el Shabbat del retorno, Shabbat del regreso. También esa palabrita Shuvah es traducida como arrepentimiento. Entonces puede ser como el Shabbat del arrepentimiento. Ese Shabbat en el calendario lo encontramos en los días conocidos como los días temibles o días terribles. Es decir, entre Yom Teruah y Yom Kippur, tenemos ahí 10 días, y siempre en medio de esos 10 días va a haber un Shabbat, ¿verdad? Siempre. Ese Shabbat que queda siempre cada año entre Yom Teruah y Yom Kippur es conocido como Shabbat Shuvah, el Shabbat del regreso, el Shabbat del arrepentimiento, y reviste una gran importancia porque ese Shabbat ya es previo al Yom Kippur, y el Yom Kippur es conocido como el día más sagrado del año, el día más solemne en el calendario hebreo. Bueno, entonces Shabbat Shuvah es uno de los que recibe nombre. Hay otro que se llama Shabbat Shelakim, también el Shabbat Shelakim. Este Shabbat es el que precede el Shabbat que está antes de comenzar el último mes del año, es decir, el mes de Adar, o cuando estamos con un año preñado, entonces el Shabbat Shelakim es antes de que comience el mes de Adar 2, que sería el último mes del año. ¿Qué conmemora el Shabbat Shelakim? Bueno, este nombre Shelakim tiene que ver con el medio shekel. ¿Se acuerda? Aquel impuesto que instruyó la Torá para que lo pagaran cada uno de los hijos de Israel, mayores de 20 años, varones,
y que dice la Torá, ese impuesto, ese medio shekel, era para la redención de su alma. Entonces, que está bien interesante eso, ¿no? Entonces, bueno, ese Shabbat Shekalim, conmemora precisamente o tiene que ver con el impuesto del medio shekel. El otro Shabbat que aparece acá, el Shabbat Zahor, este es el Shabbat del recuerdo. Y este se celebra antes de la fiesta de Purim, ¿verdad? Es nombrado antes de la fiesta de Purim. Y el Shabbat Zahor, ¿qué es lo que recuerda? Bueno, recuerda los eventos ocurridos justamente durante la amenaza de exterminio contra el pueblo judío allá en Persia, en donde la reina Esther se levantó para salvar a su pueblo, animada por su tío Mardoqueo. Entonces, todos esos eventos que nos narra el libro de Esther son conmemorados en el Shabbat Zahor, antes de la fiesta de Purim. Y hay otros que están por ahí, no los nombramos todos, pero ahí está, por ejemplo, el Shabbat Shirah, que el Shabbat Shirah, ¿se acuerdan cuál es el Shabbat Shirah? Este lo tienen presente, ¿verdad? El Shabbat de la canción, el Shabbat del canto. Ese Shabbat se le nombra así cuando estudiamos la Parashá Beshalach. Siempre, ¿verdad? Cada año que estudiamos Parashá Beshalach, conmemoramos ese acontecimiento súper especial y súper monumental cuando el pueblo de Israel atravesó el mar de los juncos por tierra seca y Moisés y el pueblo de Israel entonaron aquella hermosísima canción conocida como el Cántico de Moisés. Cuando se lee entonces la Parashá Beshalach, a ese Shabbat se le nombra Shabbat Shirah. Shabbat Chol HaMoed es ese Shabbat, son más veces al año porque literalmente, los que se acuerdan un poquito, hermanos, del hebreo, ¿qué quiere decir HaMoed? Chol HaMoed, ¿se acuerdan? ¿Qué es Moed? Moed es cita, es las fiestas, ¿no? Las convocaciones. Entonces, Shabbat Chol HaMoed es el Shabbat que queda en medio de una fiesta. O sea, en este caso, tenemos en las santas convocaciones, hay 2 santas convocaciones que se extienden por 7 días y que usualmente van a tener un Shabbat Chol HaMoed. Ahorita tenemos una ya a la vista, ¿verdad? Que es Matzot, panes sin levadura. Entonces, cuando comienza Matzot, que por ejemplo este año Matzot comienza el jueves, entonces ahí va a haber un Shabbat intermedio. Y en el caso de Matzot, el primer día es Shabbat alto, y el último día es Shabbat alto, y en medio queda el Shabbat semanal. Bueno, ese Shabbat semanal que queda ahí en medio se le llama o recibe el nombre de Shabbat Chol HaMoed, porque queda en medio de la fiesta de 7 días. Y lo mismo pasa con la otra fiesta que también dura 7 días. ¿Cuál es? Sukkot. Hermanos, bien, les falta un cafecito, ¿no? Se me hace. Sukkot. Sukkot también es una festividad que dura 7 días y que usualmente también va a quedar por ahí un Shabbat. Ay, ¿qué pasó ahí? Nos hackearon. Entonces, el Shabbat Chol HaMoed es el que queda ahí en medio. La Sukkot también siempre va a tener un Shabbat así, intermedio entre los 7 días y en medio de los 2 días que son proclamados como santas convocaciones, que son el primero y el último. Ahora, de todos y cada uno de estos Shabbatot que reciben un nombre especial, porque son Shabbatot muy especiales,
hay que decirlo que el Shabbat Hagadol, el que celebramos hoy, es, como su nombre lo indica, porque Shabbat Hagadol quiere decir el Shabbat grande o el más grande. Entonces, de todos los Shabbatot, este es, mis amados hermanos, el más especial. Es considerado el más grande, el más importante de todos. Es como de los mandamientos, cuando le preguntaron a Yeshua, maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el más grande, el más importante? Yeshua dijo, Shema. Shema es el mandamiento más grande y más importante. Bueno, si alguien pregunta, de todos los días de Shabbat del año, ¿hay alguno que sea el más grande, el más importante? Y la respuesta sería el Shabbat Hagadol es el más importante de todos los Shabbatot del año, e incluso dentro del grupo de los Shabbatot que reciben nombres especiales, este es el más grande y el más importante de todos. Pensaríamos, al menos yo pensaría, que por ser Yom Kippur el día más sagrado del año, entonces el Shabbat que precede a Kippur debería ser el más grande, Shabbat Shuvah, pero no. Dentro de la tradición hebrea, el Shabbat más importante, el más grande, es el Shabbat Hagadol. Ahora, ¿de dónde viene ese nombre o por qué recibe el nombre de Shabbat Hagadol? Es lo que vamos a ver hoy. No sé qué pasó ahí, que las letras se movieron, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la primera razón, porque hay que decirlo, aquí nos vamos a meter al tema de la tradición judía, de por qué ese Shabbat recibe este nombre, o de dónde viene este nombre. Entonces, según la tradición judía, el día 10 del mes de Nisan, que ahorita estamos justamente en el mes de Nisan, y justamente, ¿qué cree? Hoy es día 10. Hoy es día 10 de Nisan. Entonces, en la tradición judía se dice que el día 10 de Nisan del año en curso, cuando ellos fueron liberados de Egipto, el Shabbat Hagadol fue el día en que el Eterno les dio instrucciones para que ellos apartaran el cordero para Pesaj. La instrucción, ¿se acuerda que el Eterno dijo a Moisés, dile a mi pueblo que el día 10 ellos tomen un corderito, lo van a separar, ¿verdad?, del rebaño. El cordero tiene que ser macho, de 1 año, ya sabe todas las especificaciones. Y ese corderito lo van a amarrar ahí de una patita, lo van a amarrar y lo van a tener ahí amarradito durante 4 días. Desde el día 10 hasta el día 14, que el día 14 lo van a sacrificar. Entonces, ese día 10 que ellos tenían que cumplir con esa tarea que les encomendó el Eterno, ese día 10, según la tradición, era Shabbat. Y por eso lo nombraron Shabbat Hagadol o el Shabbat grande. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel enseña que ese día ocurrió un gran milagro, que ocurrió un tremendo milagro. ¿Por qué? Porque dentro de la multitud de dioses que tenía el pueblo de Egipto, ese animalito, el cordero, representaba a uno de sus dioses más importantes. Entonces, tomar un cordero y amarrarlo era un desafío abierto en contra de esta deidad. Era una ofensa tremenda para el pueblo egipcio. En condiciones quizás normales, los egipcios inmediatamente hubieran atacado al pueblo de Israel por tan grande ofensa. Pero las condiciones no eran normales. A esas alturas, Egipto estaba en ruinas. Egipto estaba destruido por las 9 plagas anteriores y faltaba la última. Pero aún así, el orgullo del faraón, de los ejércitos del faraón y todo, ese estaba intacto, ¿sí?
Ellos estaban ahí siempre con su orgullo, listos para desafiar. Aparte, seguramente estaban llenos de resentimiento por todo lo que el Dios de Israel les había hecho. Seguramente tenían ahí mucho odio en contra de los israelitas. Y luego ven cómo agarran a estos corderitos y los amarran. El pueblo de Israel sabían que ellos estaban poniendo en grave peligro al hacer esto. Pero cuando ellos vieron que no pasó nada, para ellos fue un gran milagro, un gran acontecimiento. Y por eso es que le pusieron a ese Shabbat el nombre de Shabbat Hagadol, el Shabbat grande. Según la tradición judía, ocurrió más que eso. Según la tradición judía, los egipcios venían, se acercaban a los israelitas y les preguntaban, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están amarrando a los corderitos todos? En todas las casas de los hebreos había un corderito amarrado. Recuerde usted, Pesaj es una celebración familiar. Entonces, cada familia tenía que sacrificar un cordero. En cada casa había un corderito amarrado ahí a la vista de todos. Entonces, según la tradición, venían los egipcios y les preguntaban, oye, ¿por qué están amarrando los corderos? ¿Qué está pasando? Y más porque con el antecedente de las 9 plagas, los egipcios ya tenían miedo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? Y según la tradición, el pueblo hebreo, los israelitas, les decían, bueno, es que nuestro Dios nos ha dado órdenes de que hagamos esto, que amarremos este cordero, que lo tengamos 4 días, el día 14 lo vamos a sacrificar, y ese día 14, durante la noche, nuestro Dios va a matar a todos los primogénitos. Sí, imagínense, o sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Predicando. Para mí, predicando el evangelio, predicando la buena noticia. Claro, era buena noticia para el pueblo de Israel, para los egipcios no era tan buena, pero es el evangelio. Entonces ellos le decían, esto es lo que va a pasar. Según la tradición judía, cuando los primogénitos de Egipto, porque se corrió la voz, ¿verdad? Oye, dicen los israelitas que va a pasar esto y están amarrando los corderos, van a sacrificar, vamos a morir todos los primogénitos de Egipto. Había suficientes argumentos para creer. Tienes 9 plagas ahí que testifican que este anuncio se va a cumplir. Y según la tradición, los primogénitos de Egipto se levantaron en armas y hubo una guerra entre los primogénitos y los ejércitos del faraón, porque ellos decían, los primogénitos pedían a gritos la liberación de Israel, cosa que no se logró. Hay un salmo, no lo tengo ahorita en la memoria, pero hay un salmo que habla de esto, que hace mención de la liberación de Israel de Egipto, en donde los primogénitos tuvieron un papel o jugaron un papel importante. Y se ha interpretado siempre de que el salmo está haciendo referencia a la muerte de los primogénitos, pero en el judaísmo ellos dicen no, el salmo hace referencia a esa batalla que se levantó entre los primogénitos contra su propio pueblo a favor de Israel. Pero bueno, no ganaron y finalmente la profecía se cumplió. Entonces, por todas estas razones, el pueblo, dice la tradición, el pueblo nombró a ese Shabbat, 10 de Nisan, fue día de Shabbat en aquel año, Shabbat Hagadol. Ahora, quiero llamar su atención en un hecho muy interesante. Si esto que nos enseña la tradición judía es verdad, la semana de la redención en aquel año, cuando salieron los israelitas de Egipto, coincide con este año, porque hoy es 10 de Nisan. En un día como hoy, ellos estaban amarrando el corderito, lo amarraron muy temprano, ¿verdad?
Pero hay más. Porque la semana que nuestro Redentor fue sacrificado, también fue igual que en este año. Es decir, el 10 de Nisan cayó en Shabbat. Y el 14 cayó en miércoles, igual que este año. Y Matzot fue en jueves, igual como va a ser este año. Entonces hay una alineación, hermano, tremenda ahí entre la primer Pesaj, cuando salieron de Egipto, la Pesaj en la semana del sacrificio de Yeshua, y el Pesaj de este año, de este 2026. Hay una alineación ahí perfecta. Por eso les dije, ¿verdad? Este Shabbat puede cambiar tu destino, porque hay muchas cosas moviéndose, muchas cosas más allá de nuestra comprensión se están alineando, ¿sí? Ocho. Sí, yo también el otro día me estuve metiendo en el tema de los números y no, te quedas impresionado de cómo se están alineando todas las cosas en la cuestión profética. Y por si esto fuera poco, el escenario que se tiene actualmente para el pueblo judío, pues viene mucho, ¿verdad? O se presta mucho para que algo pueda ocurrir. Probablemente hoy en este día o en estos días. Siempre los días previos a Pesaj o los días posteriores a Pesaj son días propensos a traernos cambios importantes, no solamente para Israel, para el mundo. Así que estemos atentos, porque además tenemos un escenario de guerra regional allá en Israel. Tenemos un escenario de crisis económica mundial por el tema del petróleo. No sé si han visto, se viene publicando diario desde hace como una semana, y dicen por ahí los sabios de nuestra cultura que cuando el río suena, ¿qué dice el dicho? Es porque agua lleva. Si tú estás escuchando que están diciendo algo constantemente y tú dices, bueno, pero es que no lo están diciendo los noticieros en la televisión, no lo está diciendo CNN o CBS, hermano, cuando el río suena es porque agua lleva. Y ya desde hace como una semana se viene manejando una noticia a través de redes sociales de que se nos viene un nuevo confinamiento. Eso del nuevo confinamiento ya tiene rato que lo vienen diciendo. Lo que no quedaba claro era bajo qué pretexto, ¿verdad? Ahora nos iban a encerrar. Pero ahorita se está presentando ya un pretexto perfecto, que es una crisis energética. Hay una crisis energética ya fuerte en países europeos, incluso en los Estados Unidos. Yo les he venido diciendo, creo la semana pasada les dije también, el precio de la gasolina en los Estados Unidos, en California, por ejemplo, que es uno de los estados más importantes, el precio de la gasolina se ha ido a las nubes. Aquí en Texas también, la gasolina está más cara. Y eso que todavía no estaba las circunstancias o la situación como está ahora mismo. Entonces tenemos ya casi encima una crisis energética muy importante, por la cual pues el combustible se va a empezar a racionar, obviamente. Y solamente lo van seguramente a usar de manera exclusiva para cosas importantes, pero en algún momento nos van a dejar de vender gasolina. Y entonces, a menos que tengas un Tesla o cómo se llaman esos eléctricos, ¿verdad? Carro eléctrico, pues te vas a poder mover en vehículo. Así no, pues vayan comprando una bici, algo
porque se viene fuerte la crisis energética. Pero lo que se viene, los rumores es que nos van a encerrar, ¿verdad? Nos van a confinar otra vez mientras se encuentra una solución, porque no es lo único, o sea, no es solamente el tema de la crisis o que no tengamos gasolina, que no se tenga petróleo, y eso es debido a la guerra. Hay muchas otras cosas. Si han escuchado ustedes acerca del bloqueo del estrecho de Hormuz allá en Irán, bueno, está parcialmente bloqueado hasta ahora. En el momento que lo bloqueen totalmente, ahí sí se nos viene un problemón, pero enorme. Pero sí está bloqueado totalmente para Estados Unidos. Estados Unidos no está recibiendo muchos productos que normalmente recibía, de China, de Rusia, de otros países. Y Estados Unidos ya está sufriendo los estragos por no recibir esos productos, no solamente la gasolina. Estamos hablando de productos para la siembra, los productos propios de alimento, pues. Se nos viene una crisis alimentaria. Otra cosa de la que se está hablando mucho en redes, y es otro rumor, y vuelvo a decir, cuando el río suena es porque agua lleva, es de este método que ahorita a veces me ayudan con el nombre, pero es el método para cosechar vegetales en casa. ¿Qué? Eso. Si han visto que están publique y publique y publique, yo nada más me salen videos y me sale, y ¿sabes qué creo? Dios está hablando, Dios está mandando mensajes. Pónganse las pilas, prepárense, muy pronto ya no vas a hallar cosas en el súper, ni van a estar los supermercados vacíos. ¿Y qué vas a comprar? ¿Cómo le vas a hacer? Aprende a cultivar tus tomatitos, tus chilitos, tus cosas ahí para que, tus papitas, que tengas algo para comer. ¿Sí, hermano? Sí, aparte el precio. Es que es el efecto dominó. O sea, gasolina cara, todo caro, usted sabe. Sube la gasolina, todo se tiene que transportar y te suben absolutamente todo. Ya hay muchos productos que están subiendo mucho de precio, entonces hay que prepararse para eso. Todo esto tiene que ver, creo yo, con esta alineación que tenemos de la primera semana de Pesaj con la semana de Pesaj cuando murió Yeshua y esta semana de Pesaj este año, que se están alineando en cuestión de fechas. O sea, va a ser las mismas fechas en los mismos días. Shabbat, Hagadol, día 10 de Nisan, miércoles 14, sacrificio de Pesaj, jueves, Matzot. En la semana que Yeshua murió, él fue crucificado un miércoles y él fue sepultado antes de caer la tarde del primer día de panes sin levadura. Recuerdan ustedes que José de Arimatea, Nicodemo, fueron a pedir el cuerpo del Señor. Dijeron, por favor, necesitamos sepultarlo antes de que caiga la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que es Shabbat. De ahí la tradición se tomó para decir que Yeshua murió en viernes. Pero sabemos que eso era imposible porque él mismo dijo que él iba a permanecer en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces de viernes a domingo, que la tradición te dice, murió en viernes y resucitó en domingo, ¿y dónde quedaron los 3 días y las 3 noches? No se cumple, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si él murió en miércoles y fue sepultado antes de caer la noche, entonces él permaneció de miércoles a jueves, de jueves a viernes, de viernes a sábado, 3 días completos y resucitó. Y se manifestó a los suyos ya en el primer día de la semana, es decir, ya en domingo, pero en este caso sábado en la tarde. ¿Sí? Entonces, así sí cuadran los eventos.
que nos relatan las Escrituras. Entonces, toda esta alineación, mis hermanos, puede ser que lo que nos está revelando es que este año tengamos algunas situaciones extraordinarias muy importantes para todo el mundo. Segunda explicación, ¿por qué es nombrado Shabbat Hagadol? Es que esta explicación dice que la gente que iba a la sinagoga el día de Shabbat Hagadol regresaban más tarde de lo normal, debido a que en el Shabbat Hagadol se extendía mucho el sermón, el discurso, así como hoy, ¿verdad? Así que agárrese porque entonces, esta es una explicación que dan también real, ¿verdad? Dice, no, es que siempre en el Shabbat antes de Pesaj, los rabinos se agarran hablando del tema de Pesaj y de las leyes de Pesaj y de la preparación para Pesaj, porque pues ya estamos a 4 días de Pesaj y entonces se extiende mucho y pues ya salimos bien tarde, ¿no? Y que de ahí le pusieron Shabbat Hagadol. ¿Ve? Es otra explicación. Puede ser cierta, puede ser que no, pero es lo que se dice. Y la tercera razón es que en este día, en el Shabbat previo a Pesaj, la Haftará, o sea, la lectura de los profetas, que realmente por ser, en este caso se está estudiando la Parashá Sab, correspondería a la Haftará del profeta Jeremías. Pero cuando cae previo a Pesaj, la Haftará se cambia y no se lee Jeremías, se lee Malaquías. Y la lectura de Malaquías para este día es del capítulo 3 de Malaquías hasta el final del libro, prácticamente. Y justamente en esa lectura hay una parte que habla de el gran día de Dios. Porque viene el gran día, el día terrible del Eterno, el Hagadol, ¿sí? Entonces dicen también los sabios que de ahí de la lectura del profeta Malaquías se tomó el nombre. Y como siempre se leía esta Haftará en el día de Shabbat, antes de Pesaj, se le empezó a decir el Shabbat Hagadol. Que por cierto, en esa porción de Malaquías, en esa Haftará, se habla justamente de la aparición del Mesías. Ahora, hay que decir que esta Haftará de Malaquías conecta con la porción que estudiamos esta semana, Sab, en el tema de las ofrendas. Porque si ustedes van ahí a Malaquías capítulo 3, comienza hablando del tema de las ofrendas y sobre todo las ofrendas de los sacerdotes, que es de lo que nos habla la Parashá Sab. Pero también conecta con la fiesta de Pesaj, porque ese capítulo 3 y 4 de Malaquías hablan de la redención final. Entonces, esas son las tres explicaciones de por qué este Shabbat se llama Shabbat Hagadol. ¿Con cuál se quedan, hermanos? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál les convence más? A mí me parece que las tres son importantes, que las tres tienen argumentos, pero, o sea, yo, Saúl, en lo personal, mi predilecta, yo escojo la tercera. Yo escojo la del profeta Malaquías. Para mí es la más importante, por lo que nos enseña el profeta, de lo que nos habla Malaquías ahí en el capítulo 3 y 4 de su profecía. Y les quiero compartir así rapidísimo, no crean que me voy a extender así muchísimo, ¿verdad? Aunque es Shabbat Hagadol. Pero fíjese, el profeta nos da una lección muy, muy importante sobre la naturaleza de la redención. La palabra redención es rescate, literalmente. Cuando hablamos de redención, hablamos de la necesidad de ser rescatados. El pueblo de Israel necesitaba ser rescatado de la esclavitud en Egipto.
Todos nosotros hemos tenido la necesidad de ser rescatados del dominio del pecado. Y en el transcurso de nuestra vida, constantemente necesitamos ser rescatados de algo. El profeta Malaquías habla sobre la naturaleza de la redención diciendo: y devolverá los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres. Aquí el profeta Malaquías está señalando que la redención final tiene un requisito previo. Es decir, la redención final no se puede dar a menos que las familias tengamos la capacidad para reunirnos en un sentido común de propósito y significado espiritual. En otras palabras también, mientras en nuestras familias, y hablo de las familias que pertenecen al pueblo elegido, hablo de las familias que estamos dentro del grupo selecto de personas en este mundo que vivimos en pacto con el Dios de Israel. Mientras en nuestras familias haya división y haya discordia, la redención final no se puede dar. Es un requisito previo que nos da las Escrituras. Tiene que haber unidad, tiene que haber armonía dentro de las familias, porque de otra manera la redención no vendrá. Y el profeta está señalando prácticamente una cuestión, una incapacidad que se puede percibir también en nosotros hoy en día. Lo que conocemos como brecha generacional. Y no nada más hoy en día, o sea, siempre, en cada generación han batallado con este tema de la brecha generacional. ¿Qué quiere decir eso? Simple y sencillamente que los papás pensamos diferente que los hijos. ¿Por qué? Porque los papás crecimos en un ambiente distinto, digamos en una cultura distinta, en un tiempo distinto, donde las cosas se hacían de una manera, y de pronto tenemos a nuestros hijos, y nuestros hijos crecen, y probablemente crecen, sí, educados por nosotros y a nuestra manera, y todo, pero el entorno en el que ellos crecen es distinto. Las circunstancias del mundo son diferentes. Y entonces el pensamiento de nuestros hijos es diferente. Y ahí empieza a haber de pronto división, empieza a haber discordia, incluso empieza a haber problemas, porque no logramos encontrar la manera, los papás, de abrazar el futuro, de adaptarnos a las nuevas ideas. Nos cerramos completamente y decimos, no, es que como se hacían las cosas en mi tiempo, así se tiene que hacer, así es lo correcto. Eso como lo hacen hoy, no. Y ya me cierro. Y los jóvenes, pues, para los jóvenes, ellos tienen problemas para abrazar las cosas antiguas. Porque ellos dicen, es que eso ya pasó de moda. Antes se hacía así, ya no. Entiende papá, entiende mamá, ya no es así. Ya en tus tiempos, ya pasaron tus tiempos. Ahora son mis tiempos. Y ahí tenemos desacuerdos. Interesante que el profeta diga, necesitamos armonía, necesitamos unidad, necesitamos acuerdo, necesitamos familias unidas para que la redención final pueda darse. Y esto en el sentido literal, primero. En el sentido literal, tal cual como lo estamos hablando. Pero cuando vamos un poquito más allá, es decir, a la simbología también del texto, claro que la simbología nos puede presentar otro escenario también. Un escenario en donde los padres y los hijos, no solamente esté hablando de familias, literalmente, que sí está hablando de familias, pero en lo simbólico está hablando también de padres e hijos espirituales.
Y usted sabe cómo el cristianismo en general, no todos, pero el cristianismo en general se refiere al pueblo judío. Muchos se refieren como nuestros hermanos mayores. Y muchas veces un hermano mayor es como tu papá. Otros se refieren a los judíos como, es que los judíos son nuestros padres espirituales. ¿Cómo es eso? Bueno, es que si no fuera por los judíos, no tuviéramos la Biblia. Si no fuera por los judíos, no tuviéramos a Cristo. Si no fuera por los, pues no tendríamos nada para acabar pronto, ¿verdad? Entonces los judíos vienen a ser como los padres espirituales del cristianismo. Pero hay tremendo problema entre los papás y los hijos. Y ahorita más que nunca. Ha habido épocas donde hay como que se han llevado bien. Ha habido otras donde no. Pero especialmente esta época está habiendo problemas muy fuertes entre los padres y los hijos. Es decir, entre judíos y cristianos. Cuando lo vemos así, según la profecía de Malaquías, y ponemos como requisito para que venga el Mesías, que estos dos grupos se pongan de acuerdo y haya unidad y haya armonía, pues no sé ustedes, pero yo digo, qué difícil, qué complicado va a ser que haya unidad, que haya acuerdo. Ahora, hay otras cosas que son obstáculos, no solamente la falta de unidad, no solamente la discordia, no solamente los problemas familiares están ahí obstaculizando la redención final, según el profeta Malaquías. ¿Qué otras cosas o de qué otras cosas habla el profeta ahí? En su profecía, capítulo 3 de Malaquías, capítulo 4. Él enfatiza, hermanos, la infidelidad y la desobediencia a la Torá en puntos muy específicos. Porque usted sabe, la Torá tiene un montón de mandamientos, 613, ¿no? Pero Malaquías agarra algunos puntos de la Torá y señala y advierte al pueblo de Israel que en esos puntos, de manera muy específica, estaban ellos fallando. Y por estar fallando en esos puntos, la redención final se iba a detener. ¿De qué habla? Él dice, lo primero que menciona ahí, capítulo 3 de Malaquías, por practicar hechicería. Él dice, por practicar hechicería. Ahora, probablemente muchos digan hoy en día, bueno, hermano, no, ahora, muy importante, él no le está hablando al mundo, El profeta no le está hablando al mundo, no le está hablando a los paganos, él está hablando al pueblo de Dios. Señalando al pueblo de Dios y le dice, ustedes andan metidos en hechicería. Entonces ahí, en las congregaciones, muchos van a decir, no, yo no ando viendo brujas ni nada, ni Walter Mercado, ya se murió aparte, ¿no? Pero ni alguno de estos, ¿hay alguno moderno? De esos que dicen los horóscopos y que salen ahí. Yo me acuerdo de Walter Mercado, ahora sí que era de mis tiempos, ¿no? Ya se murió el señor ese. Está otra, ¿cómo se llama? Mohamed, algo así, una mujer, ¿no? Misada también, que esa gente que sale ahí. Algunos dirían, no, hermano, yo sale la misada y le apago, le cambio de canal, ¿no? Pero hay que ver qué implica el tema de la hechicería. ¿Qué cosas son relacionadas con la hechicería? No necesariamente es que vayas con una gitana que te lea la mano, que te lean el café, la hechicería es un tema como un abanico así grande, muy amplio, puede abarcar muchas cosas, desde gustos por películas, por
series, por música, hay muchas cosas que no vamos a hablarlas ahorita todas, pero que te sorprenderías de cuántas cosas forman parte de lo que es hechicería. Y que probablemente sí estás tú involucrándote, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Aunque el profeta acusa a Israel de practicar hechicería, no de ver o de oír, no, dice de practicar hechicería. Entonces habría que ver, porque es una acusación muy fuerte. Otra de las cosas de las cuales el profeta acusa al pueblo es practicar inmoralidad sexual. Ustedes, mi pueblo, están deteniendo la redención y no permiten que el Mashiach venga porque están practicando inmoralidad sexual. Y otra vez, el tema es amplio. Porque cuando pensamos en inmoralidad sexual, la mayoría piensa solamente en adulterio. Y pues muchos van a decir, no, a mí que me revisen, ¿verdad? Yo ando bien. Pero la inmoralidad sexual también abarca muchas cosas. No solamente es el adulterio. Hoy en día el mundo ha extendido tanto, ha hecho crecer tanto el tema de la inmoralidad sexual que hasta podríamos escribir un libro, de verdad. Podríamos escribir un libro. Entonces, al haber tantas opciones, no podemos descartar que alguno de nosotros estamos cayendo, estamos practicando alguna de estas cosas que desde la perspectiva divina son inmoralidad sexual. Otra de las cosas por las cuales acusa también el profeta al pueblo es practicar la mentira. Ustedes están practicando la mentira. Y esta acusación, créame, no viene por decir mentiras. No, es algo más grave. Es algo más grave que decir mentiras, porque de alguna manera o de otra todos luego decimos mentiras. Piadosas y que mentiritas blancas, no existe eso, ¿no? Pero nosotros nos justificamos y no, pues por su bien le miento, ¿verdad? Cosas así de que, ¿cómo se me ve el vestido? No, se te ve muy bien cuando no se le ve bien. ¿A qué le mientes? O sea, la verdad, ¿cómo va? Dice la escritura, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero créanme que la acusación de practicar mentira no viene por ahí, no es del tema de que decimos mentiras. Más bien es vivir mentiras. Vives una mentira. Es diferente decir mentiras a vivir en una mentira. Y hay una tremenda situación con mucha gente que se engaña a sí mismo, que se mienten y que, como bien dicen los psicólogos hoy en día, que la gente que es mitómana termina por creerse sus propias mentiras. Ya se las cree como verdad. Y viven en esa mentira. O lo que la escritura llama los creyentes tibios. Los creyentes tibios viven en una mentira, porque no se deciden por ser parte del reino de Dios y no se deciden por ser del mundo. El llamado de Elías sigue ahí resonando, que por cierto Malaquías también habla de Elías. Ese llamado de Elías ahí en el Monte Carmelo sigue retumbando. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la redención final. Cuando Elías desafía al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo van a estar ustedes luchando entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, pues entonces ya, sirvan a Adonai. Pero si creen sinceramente que Baal es Dios, pues lárguense con Baal y ya dejen de estar estorbando. Ese era el mensaje del profeta. Eso es vivir una mentira.
Cuando por un lado quieres estar en la congregación, quieres aparentar que amas a Dios y aleluya, gloria al Señor, cantar, pero por otro lado en tu vida allá afuera vives igual que cualquier pecador, igual que cualquier pagano. Quieres quedar bien con el mundo y quieres quedar bien con Dios también. Y eso no es posible. ¿Qué comunión tiene el Mesías con Belial?, decía el Rab Shaul. Y Yeshua decía, no se puede servir a dos señores. El que sirve a dos amos, con uno queda mal. Entonces, tienes que tomar decisiones. El llamado de Elías era para eso. El profeta decía, toma tu decisión. Y de verdad, si decides irte al mundo, está bien. Tienes muchas más oportunidades de alcanzar la redención si te vas al mundo, que si te quedas jugando una doble personalidad o una doble función. Los tibios se van a perder, Los tibios no tienen esperanza. El que vive en una mentira está perdido. Mejor decídete y vete al mundo. Tienes más probabilidades de ser alcanzado allá, como el hijo pródigo, que se fue, malgastó todo. Y el Eterno lo fue llevando. Yo sé que es una parábola, pero el Eterno lo fue llevando en un camino descendente, hasta que ya no tuvo más a dónde descender. Ya no tuvo más que voltear hacia arriba y decir, bueno, mira, yo me caí desde allá. Regresaré a la casa de mi padre. Porque ya no tienes más para dónde ir. Entonces, por eso es mejor alejarte, irte, perderte. Si eres de Dios, Él te va a traer de regreso. Y si no, bueno, pues como quiera ya estás perdido al pretender estar en una mentira. Porque además ni siquiera disfrutas ninguno de los dos mundos. El que es un tibio está ahí queriendo quedar bien aquí, ni disfruta aquí ni disfruta allá. Entonces es mejor decidirse. El profeta señalaba que el pueblo estaba practicando una mentira. Acusa también de practicar la injusticia contra los vulnerables. ¿De quiénes habla? De los empleados, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Hay mandamientos muy expresos sobre esto, ¿verdad?, en la Torá. Si tú eres patrón, ¿cómo debes de tratar como patrón a tus empleados? La Torá es muy específica. ¿Cómo debes tratar con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros? La Torá da mandamientos sobre eso. Pero Israel se había olvidado y el profeta señala estas fallas. Y dice, está siendo injusto. Y cierra las acusaciones diciendo, no tienen temor del Eterno. Han perdido el temor del Eterno. Se están quebrantando todos estos mandamientos porque han perdido el temor del Eterno. Luego el profeta les hace una aclaración, les dice, ahora, si ustedes no han sido destruidos por todo eso que están haciendo, es nada más por una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque yo, el Eterno, no cambio, dice la Escritura. Él es inmutable. Él es fiel a su pacto. Él hizo un pacto con Abraham y Él va a cumplir su pacto. Y Él sigue extendiendo su misericordia. Entonces, por eso es que no hemos sido consumidos. Porque Él es fiel. Y enseguida el profeta hace el llamado que todos los profetas hacen. El llamado al arrepentimiento. El llamado a la restauración. El llamado al cambio. El llamado a la obediencia.
Se le está diciendo, queremos que la redención venga, queremos que el Mashiach venga, pues necesitamos ponernos las pilas. Porque hay muchas cosas que están deteniendo la redención. Nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros pecados. Entonces por eso les dije en un principio, este Shabbat puede cambiar tu destino. Realmente este Shabbat puede cambiar el destino de las personas, de las familias, del pueblo elegido y del mundo entero, hermanos. Yo creo que sí. Lo creo con perfecta fe, lo creo con todo mi corazón que sí. El asunto es que necesitamos querer. Necesitamos querer. Justamente el jueves, ¿verdad? Me estaba acordando de un tío de nosotros y le decía yo a mi hermana Leida, como decía mi tío Bernardo, ¿no? Decía mi tío, porque cuando uno quiere, lo hace. Y siempre tengo esa frase ahí, ¿no? Porque cuando uno quiere, lo hace. Entonces necesitamos querer para poder hacer. No hacemos las cosas porque realmente no queremos. Nos escudamos en el pretexto de el no puedo, pero el no puedo es muy relativo. El no puedo, más bien no quieres. Esa es la realidad. Entonces necesitamos querer para poder hacer, necesitamos decisión. La libre voluntad o libre albedrío es el poder más grande que Dios nos ha dado. Es un poder enorme. Ni sabemos qué tanto podemos lograr. Pero necesitamos decidirnos. La fuerza más poderosa que mueve al mundo, según la mayoría de los religiosos, dicen es el amor, y hasta los no religiosos. O sea, la fuerza más poderosa que mueve al mundo es el amor. ¿Sabes que la Biblia enseña que amar es una decisión? De hecho, cuando Dios nos ordena amar, Dios no nos ordena sentir amor, porque no es lo mismo. Si tú estás esperando sentir amor, el sentimiento es pasajero, ya lo hemos hablado. Las emociones son pasajeras. Y sentir amor es una emoción. Amar, según Dios, es una decisión. Es obediencia. Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente. Es que no lo siento. ¿Y quién dijo que tenías que sentirlo? Tienes que hacerlo. Tienes que obedecer. Hace rato que decía la hermana en su testimonio, ¿verdad? De su nieto, que dice que no me gusta. ¿Y quién dijo que te tenía que gustar? ¿Quién dijo que te tenía que gustar? Tienes que obedecer. Tienes que hacerlo. Es tu Dios el que te habla. Es tu Dios el que te ordena. Es que yo no me quiero salvar. El Señor dice, miren a mí y sálvense todos. Es una orden. No se está preguntando si te gusta, si quieres. Sin embargo, Él nos ha dado la libertad de decidir. De manera que todo el que se pierde. ¿Por qué? Porque así lo decidió. Decidió perderse. Dios no está condenando a nadie. Dios los está dejando que tomemos nuestras decisiones. Capítulo 4 cierra el profeta diciendo que va a ser necesario que venga un día, él así lo describe, dice, un día ardiente y abrasador, que no dejará ni raíz ni rama. Atención, eso lo leí, ese día es
un periodo de tiempo. Dios va a mandar un periodo de tiempo ardiente y abrasador que no va a dejar ni raíz ni rama. Acuérdese, la raíz son los judíos, los papás espirituales. Ellos son la raíz, así lo describe el Rab Shaul. Los gentiles, los cristianos, las ramas injertadas. Bueno, ese día ardiente y abrasador, ese día de prueba que vendrá, no va a perdonar ni a las raíces ni a las ramas. Va a agarrar parejo. Eso es de lo que habla Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando Apocalipsis dice aquella visión, Apocalipsis 12? Y vi una gran visión ahí en el cielo, una mujer a punto de dar a luz, un dragón esperando que la mujer tenga su bebé para devorarlo. Pero a la mujer le fueron dadas las alas del gran águila y huyó del dragón. La mujer fue auxiliada, el dragón lanzó ríos sobre ella, la persiguió. Al ver que no le pudo ya hacer daño a la mujer, porque además su hijo nació y su hijo fue arrebatado para el trono de Dios, el dragón trata de destruir a la mujer, no puede, y cuando ve que no puede, el dragón se da la vuelta y dice: me voy contra los otros descendientes de la mujer. Hay otros descendientes de la mujer, y Apocalipsis dice: esos son todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Ahí está la raíz, la mujer, y las ramas, los cristianos. Y el día abrasador, el día ardiente, que no es otra cosa que la gran tribulación, va a agarrar parejo a todos. Pedro lo dijo: no se sorprendan del gran día de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Todos entramos en ese paquete. Porque no hay otra manera, hermanos. No hay otra forma en que nos pongamos de acuerdo, en que nos unamos, en que ya dejemos de vernos como enemigos. Y hablo dentro de las familias. A veces en las mismas familias, hermano, hermana, papá, hijo, hija, y ahí nos estamos viendo como enemigos. No hay otra manera sino siendo sometidos al fuego de la prueba. Tú puedes estar pasando por la peor crisis de división en tu familia, pero si llega una tragedia, la tragedia los va a unir, ¿sí o no? Y te vas a olvidar de los problemas y los desacuerdos, y la tragedia te va a unir. ¿Para qué le buscas? ¿Para qué llamas a la tragedia? ¿Para qué quieres el problemón? Mejor ponte de acuerdo, dijo Yeshua. Ve y busca a tu adversario, habla con él, pónganse de acuerdo, arreglen sus problemas si no quieren que el Señor intervenga. Es como tú, como papá, como mamá, aquellos que tuvieron hijos, 2, 3 hijos, y cuando los hijos se andaban peleando ahí, y que les decías: ya no estén peleando, ya no estén peleando. Si siguen peleando, ¿qué les decías? Y entonces se arreglaban, ¿verdad? Hasta: no, manito, ya perdóname. O si no se arreglaban, entonces venías y les dabas aquella reprimenda que después, entre sollozos y todo, y bien que hasta perdón se pedían y se abrazaban y todo. ¿Verdad que quieres mucho a tu hermanito? Pues sí, lo quiero mucho. ¿Qué necesidad de que te pegara? Hazlo por la buena. Así es el Eterno también con nosotros. En medio de la terrible aflicción que vendrá, el día abrasador, el día ardiente, el profeta dice, y vean lo que dice: recuerden la ley de Moisés. Cuando las cosas se pongan bien difíciles, ahí está el llamado del profeta: recuerden la ley de Moisés. Se hubieran evitado muchos problemas si se hubieran acordado de practicar la ley de Moisés. Y termina diciendo: el profeta Elías será enviado a preparar el camino al Mashiach. ¿Cómo? Precisamente haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Lo que hizo en su momento Juan el Bautista para preparar el camino a Yeshua cuando vino por primera vez, pero en el regreso Yeshua
está profetizado que enviará al profeta Elías. No me pregunte si esto es literal o no, eso es otro tema. O será el espíritu Elías, pero ahí dice que solamente así, cuando las condiciones estén dadas, entonces nuestro Redentor vendrá y la redención se va a completar. ¿Cuánto falta para eso, mis hermanos? Las señales dicen que no mucho. Nuestra conducta, nuestro comportamiento dice que falta bastante, porque hay mucho por hacer, hay muchos ajustes, hay muchos cambios que tenemos que hacer. El mundo nos ha influido más de lo que quisiéramos. Muchas prácticas, muchas modas, muchas formas de pensar se han metido hasta dentro de las congregaciones. Muchas cosas que hacemos que tenemos que sacudirnos, que tenemos que quitarnos de encima. Ideologías, pero prácticas también. Muchas veces formas de vestir, muchas cosas, muchas prácticas que están ahí. Y que de cara a la redención final tenemos que sacarlas de nuestras vidas. ¿O será que no estamos creyendo que realmente el día viene? ¿Lo creen o no? Porque aunque no lo crean, va a venir. Eso no va a cambiar. Es mejor estar preparados. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga a todos, nos bendiga a todos y podamos estar preparados y podamos, llegado el momento, como dice la Escritura, estar de pie frente al Hijo de Dios y poder sostener la mirada. Así concluimos entonces nuestro servicio de Shabbat. Vamos a prepararnos para presentar nuestras ofrendas.